a Hechos 19. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Hechos 19, vamos a ir. Gloria a Cristo, aleluya. Adoramos al Señor. Sí, amén. Le puse un pequeño tema. Bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Cristo, Amén, aleluya. amén. Vamos a leer la palabra. Cuando lo tengan todos me contestan con un fuerte amén. Gloria a Cristo. Lo tenemos todos. Gloria a Cristo, pues. Vamos a leer. ¿Ah? Sí, de 19:1 en adelante. Gloria a Cristo. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ahí a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran pues todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persiguiendo acerca del reino de Dios. Gloria a Cristo. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta palabra, mi Cristo de los cielos. Te pido, mi Señor Jesús, que seas tú, Padre celestial, hablando a tu pueblo, Cristo de los cielos, porque usted lo sabe hacer, mi Señor Jesús. Pon esas palabras, Señor Jesús, las cuales usted quiere, Padre celestial, que anunciamos, Padre celestial. Gracias, Cristo, gracias, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Como les dije al principio, le puse bautismo en el Espíritu Santo. Mire, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mire, a veces nosotros, si usted ve, estas personas no eran personas de la calle. Estas personas no eran personas de las cuales no sabían de Dios. Ya habían sido bautizados, ya habían pasado por las aguas, pero no se habían dado cuenta que había un Espíritu Santo, el cual Dios dijo que era el que iba a llenar, el que nos iba a fortalecer. Entonces, mire, esta gente no se había dado cuenta de que había un Espíritu Santo, el cual dice que cuando ese Espíritu Santo llega, ese Espíritu Santo dice que hace hablar en lenguas, dice que hace muchas cosas, ¿verdad? Porque vamos a seguir leyendo. Dice: les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo? El 2, cuando creísteis. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Mire, o sea que ellos ya habían sido bautizados, pero no se habían dado cuenta de que había un Espíritu Santo. Y entonces Juan no bautizaba en nombre de él. Juan no bautizaba en otro nombre, sino que bautizaba en Jesús, dice, porque él dijo: el que lo va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, dice, ese viene detrás de mí. Él no decía yo soy con este bautismo, no. Él decía que ese era el que iba a bautizar, ¿verdad? Es como nosotros a veces. Nosotros queremos que nos bautice el Señor, pero hay cosas que quizás no las hemos cambiado, ¿verdad? Y por eso es que el Espíritu Santo no llega a nosotros. Hay cosas que tal vez las tenemos arraigadas en nuestro corazón, las tenemos en lo profundo, y tal vez ahí es que el Espíritu Santo no llega. Pedimos los dones,
pero no llegan porque algo hay en nosotros, algo no hemos dejado, porque dice que la amistad, dice allá en Santiago, que la amistad del mundo es la que, vamos a ir a Santiago para leerlo. Vamos a ir porque no me recuerdo, pero ahorita lo vamos a leer para que así salgamos de la duda mejor. Gloria a Cristo. Santiago 4:4 vamos a leer. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire, de seguro que nosotros todavía no hemos dejado algunas cosas del mundo, y por eso es que el Espíritu Santo no llega a nosotros. Y nosotros podemos pensar que andamos bien delante del Señor, pero podemos pensar que estamos bien así como estamos, ¿verdad? Pero hay cosas que tal vez están dentro de nosotros. Hay cosas que todavía no se han despegado, porque como dicen que algunos cristianos, nosotros de cristianos, algunos dicen que nosotros decimos que recibimos a Dios, pero Dios no está en nosotros, ¿verdad? Entonces así pasaba. Mire, estos hombres no se daban cuenta que había un Espíritu Santo, no se daban cuenta, porque mire, dice el 2, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mire, pero oiga lo que les dijo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Mire, en el bautismo, dijo el 4, dijo pues Juan, entonces dijo el 3, entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Oiga, es lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Nos hemos bautizado en el bautismo de arrepentimiento, porque nosotros antes de ir a pasar las aguas, nos enseñan una doctrina, la cual nos hacen ver que lo que tenemos que hacer es que ya los pecados ya están borrados. Entonces es de arrepentimiento lo que venimos el bautismo. Pero mire, dice el 4, dijo pues: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Mire, esto es, dice, en Jesús el Cristo. Oiga, o sea que él bautizaba, que venía uno detrás de él, que se iba a bautizar con el Espíritu y fuego, decía, ¿verdad? Dice más abajo: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estos Jesús solos, ellos piensan de que por eso hay que bautizar en el nombre de Jesús, dicen ellos, porque leen este versículo, mas no saben que si no son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no vale, ¿verdad? Y ellos piensan de que este bautismo, ya vamos a descubrir para que veamos que sí, el bautismo que nosotros hacemos, ese es, ¿verdad? Porque dice más, mire, el 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos por eso piensan. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran pues todos unos 12, mire, unos 12 hombres, mire. O sea que eran unos discípulos. Estos eran discípulos, como estoy diciendo, ¿verdad? Pero no se habían dado cuenta de esto. Vamos a ir ahí a Mateo para que veamos Mateo 3:11, para que veamos que Juan, como él les dijo, Juan bautizaba en el que venía detrás de él. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Oiga, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire, o sea que eso era lo que Juan decía. Eso era lo que Juan decía, porque entonces cuando nosotros somos bautizados, pero tenemos que pedirle a Dios, tenemos que buscar a Dios para que Dios nos llene, para que Dios nos dé
porque los dones ya están en nosotros, solo que hay que descubrirlos, cuál don es el que Dios tiene para nosotros, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que Él quiere que nosotros seamos, porque somos instrumentos en las manos de Él. Él nos moldea, Él nos lleva. Lo único que tenemos que darnos cuenta, como dijo el pastor Edwin aquel día, hay que darnos cuenta a ver en qué es lo que nosotros tenemos que funcionar. ¿Cuál es la función que tenemos en Cristo nosotros? ¿Verdad? Entonces allí es cuando Cristo, pero hay que buscar, hay que anhelar, ¿verdad? Porque mire lo que dice el 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apaga. Oiga, ¿verdad? Eso es lo que Dios va a hacer. Pero estamos hablando del arrepentimiento, es del bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Es lo que el Señor nos tenemos que anhelar. Fíjese que yo estaba escuchando una prédica de Gigi Ávila. Dice que él anhelaba, dice, que ser lleno del Espíritu Santo. Dice que él se arrodillaba, amanecía, dice, orando al Señor. Señor, ¿cuándo me vas a llenar del Espíritu Santo? Señor, ¿cuándo? Y dice que él no paraba. Dice que habían veces que se le hacía a las 6 de la mañana y él tenía que ir a trabajar y orando, pidiendo el Espíritu Santo. Entonces, y dice que él estuvo así, pero como a veces no es cuando nosotros queremos, sino que cuando Dios quiere. Porque dice que de repente, dice, un día que menos él menos pensaba, ¡pum!, lo bautizó el Señor con el Espíritu Santo. Y empezó a hablar en lenguas, dice, y a profetizar. Y mire ese hombre quién fue, ¿verdad? Entonces tenemos que anhelar nosotros. Mire lo que sigue diciendo en Marcos. Vamos a ir a Marcos más adelante. Marcos 1:4. Gloria a Cristo. Marcos 1:4. Dice, mire lo que dice del 3. Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, dice. Eso es lo que hablaba Juan el Bautista. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, dice. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Mire lo que hacían estos hombres, confesaban los pecados. Es lo que nosotros hemos hecho. Pero verdad, lo que tenemos que hacer nosotros es pedir esa llenura del Espíritu Santo. Entonces dice el 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Mire lo que decía. O sea que eso es lo que Cristo hace. Por ejemplo, yo veo que cuando Cristo llega a nosotros, cuando Cristo llega, cuando Él llega a un lugar, hay un cambio, hay una diferencia. No estamos los mismos como somos. ¿Por qué? Porque yo veo estaba viendo yo Mateo. Ese hombre dice que era el que recogía los tributos, dice. Pero me llama la atención que ese hombre solo le dijo a Jesús, le dijo, sígueme. Y ese hombre, me imagino yo que no fue fácil, porque dice que era el que recogía los tributos, era el que agarraba el dinero. Y dice que nomás vio que verdad Jesús le dijo, sígueme. Y Jesús no le anduvo diciendo más, solo le dijo, sígueme. Y se fue tras él, ¿verdad? Y así fue como ese hombre se fue.
y también Dios, por decir así, nosotros que no éramos nada, y verdad, tal vez podemos pensar, pero aquel hombre era alguien en la vida, ¿va? Y nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Pero entonces llamó a Pedro, que dice que ese hombre ni sabía letras, ni sabía nada. Entonces lo sacó también y le dijo, sígueme, y se fue tras él. Y hubo un cambio en ese hombre, ¿verdad? Empezaron ellos a seguirlo, pues. Desde ahí hay un cambio. Aunque no lo dejaron todo ahí, pero cuando iban en el transcurso del camino, ellos empezaron a cambiar, empezaron a dejar todo, porque Dios les enseñaba, ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención. También cuando llegó donde Zaqueo, dice que este Zaqueo, ¿verdad? Era un hombre que hacía maldad, ¿verdad? Robaba el dinero. Pero ese hombre hubo un cambio. Dice que cuando llegó de él, este Zaqueo no quería ni sacar el dinero que tenía, porque lo tenía escondidito todavía. Pero cuando él llegó y empezó a tocarlo, ¿va? Porque Jesús es lo que hace, toca nuestro corazón. Entonces cuando empezó a tocar, me imagino yo que él empezó a tocar, a trabajar con él. Porque es lo que ha hecho con nosotros, pues trabajar con nosotros para que dejemos lo del mundo, para que dejemos las cosas de allá. Entonces empezó a trabajar con este Zaqueo, y cuando después dice que les dio hasta una parte más de lo que él les había robado a la gente. Entonces hubo un cambio, hubo una diferencia en él, hubo una diferencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos llegar a este punto? Que cuando está el Espíritu Santo, por ejemplo, estaba viendo una prédica, ya día yo, dice que nosotros a veces hablamos con el diablo aquí en la iglesia, pero no nos damos cuenta, porque como no tenemos esos dones espirituales, dejamos que el diablo entre aquí, porque no pedimos esas cosas para que Dios nos revele cuál es lo que Él quiere hacer. Entonces nosotros a veces hasta podemos platicar, dice que el diablo se viene a sentar ahí, dice, pero nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu Santo, el cual nos puede hacer ver que aquella persona viene a destruir. Dice ese varón es un ex satanista. Dice que él dice que iba a las iglesias, dice. Entonces lo que él hacía, dice, se sentaba, dice, en las sillas. Pero dice que había una viejita, dice. Esa viejita dice que él estaba ahí, y él veía que todos los jóvenes, dice, aquí en el altar, cantando y todo, y nadie se daba cuenta de que él ahí estaba. Y él dice que estaba orando, porque ellos oran también al diablo, a Satanás, orando, dice, y los jóvenes ni cuenta se daban, dice. Pero una viejita dice que se le quedó viendo y le dijo, en el nombre de Jesús te reprendo, dice que le dijo. Y dice que él cuando vio eso, dice que la viejita, dice, se fue encima de él, dice, y dice que dijo él, no, me voy de aquí. Y dice que sale él, dice, y ahí iba la viejita atrás de él. ¿Por qué? Porque esa viejita dice que pasaba, esa era la que hacía que la iglesia que se estuviera manteniendo, pero de ahí nadie de los demás se daban cuenta, dice. Entonces dice que así, dice, y dice que otra vez volvió a ir, dice, y dice que fue a una iglesia, dice, la cual dice que vio él que solo viejitos habían, dice. Y dice que le dijo, dice que se paró él en la puerta y miró para adentro y miró que solo viejitos habían ahí. Y dice que le dijo él al diablo, porque él hablaba con el diablo, dice. Y dice que le dijo, vos estás loco, vos lo que querés que yo me arrepienta, que esa gente me conviertan a ellos. Dice que le dijo, yo ahí no entro, no ves que solo viejitos hay. Y esos son los cuales claman, esos son los que hacen la batalla, dice que le dijo. Entonces ese hombre, ¿por qué? Porque esos viejitos estaban con el Espíritu Santo, esos viejitos tenían la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos buscaban a Dios. Entonces, por eso necesitamos los dones espirituales. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Porque si no, no nos vamos a dar cuenta. Aquí, como dije, puede venir el diablo y ni cuenta nos damos, porque no sabemos, no tenemos discernimiento. Entonces, por eso necesitamos esos dones espirituales. Mire lo que dice, ¿verdad? Dice en Marco, ahí mismo. Entonces dice, el 8. Dice, aquí es donde les quiero dar a entender de que el bautismo, el cual
el cual, ¿verdad? Es muy importante, es en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mire, en el versículo 9, pero vamos a leer un poquito el 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, aquel a quien yo no soy digno de desatar, encorvado, encorvado, la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua para el bautismo, con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Pero mire lo que dice el 9. Aconteció en aquellos días, dice, que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Mire, o sea que aquí está la respuesta para estos los Jesús solos, que dicen que no hay que ser bautizado. Y entonces Jesús, ¿en qué nombre fue bautizado? No pudo haber sido bautizado solo en el nombre de Jesús, ¿verdad que no? Entonces aquí hay una respuesta para ellos. ¿Por qué? Porque Jesús no pudo haber sido bautizado en el nombre de Jesús. No, tuvo que haber sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que aquí nos aclara, que aquí nos dice. Porque mire, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, oiga, en ti tengo complacencia. Mire, o sea que ese bautismo es muy importantísimo. Ese bautismo es muy importantísimo. Y siendo bautizados en ese bautismo, nosotros tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque como dije, los dones ya están en nosotros. Ahora tenemos que buscarlos, tenemos que anhelarlos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. ¿Por qué? Porque como dije al principio, mire, sin el Espíritu Santo no vamos a tener un discernimiento para muchas cosas. No vamos a poder tener ese discernimiento el cual se necesita en la iglesia, porque nosotros no somos igual que el mundo. No, nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo para muchas cosas más, para poder imagínense, para poder solucionar muchas cosas. Por ejemplo, problemas, situaciones imagínense, nosotros estamos pasando una prueba, que poder esa prueba que la podamos pasar. ¿Por qué? Porque hay pruebas que no vienen por de Dios, ninguna prueba viene. Porque allá en Santiago dice, no, que es por nuestras propias concupiscencias, por nuestras propias cosas, pues no puede ser, nosotros no podemos ser tentados por Dios. Sí, por nuestros propios deseos, por nuestro propio cerebro. Por eso es que vienen los problemas, a veces las situaciones, es porque nosotros no podemos, como no hemos sido llenos con el Espíritu Santo, pero cuando Dios está ahí, Él nos ayuda a solucionar todo problema. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Mire lo que dice también ahí en Lucas. Vamos a ir a Lucas 3. Gloria a Cristo. Lucas 3:4 dice, mire, dice Lucas 3:4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Mire, enderezad sus sendas, todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Mire, era porque si usted ve,
nosotros podemos ser salvos porque Cristo vino a la tierra. Por eso tenemos salvación nosotros. Pero antes nosotros, usted ve que el Señor, por ejemplo, usted ve cuando tenían las batallas allá en Israel, ellos peleaban contra los enemigos, mataban a los enemigos. No había salvación para ellos. Pero entonces, cuando Cristo vino, mire lo que hizo. Y dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados. Mire lo que, para ser bautizados, dice. Por él, oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Mire lo que les decía Juan. No era fácil el mensaje que este hombre les daba. Mire, porque les decía, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Oh generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque eso era lo que ellos decían. Con eso era lo que ellos salían cuando alguien les decía algo. Tenemos a Abraham por padres, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y se echará en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Mire, también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsiones a nadie, ni calumniéis con vuestras y contentados con vuestros, o sea que él les decía que se contentaran con su salario, con el que tenían. No quería él ganancias deshonestas, no querían él que estos fueran allá a decir, por ejemplo, en los países de nosotros, que allá los militares, los soldados, esos policías, esos si lo agarran a uno sin licencia y uno les dice, mira, les voy a dar algo ahí, ellos se lo agarran, pues. Entonces no se conforman con su salario. Eso fue lo que Cristo les dijo aquí, mire, entonces, y les dijo que se contentaran con su salario, mire, contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, dice, preguntándose, todos en su corazón, si acaso Juan sería el Cristo. Mire lo que ellos pensaban, porque como él lo bautizaba y todo eso. Y Juan les dijo, respondiendo Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Mire, o sea que eso es lo que Cristo hace. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, entonces Cristo lo que hace es bautizarnos con el Espíritu Santo, poner el Espíritu Santo en nosotros. No es que va a venir y tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús. No, Él lo que hace es dar esos dones, dar el Espíritu Santo, todas esas cosas, los dones, es lo que Él hace. No es que va a venir y vamos a ser bautizados solo en Él, ¿verdad? Aunque digo yo que no ha de ser malo también, porque como lo que está aquí en la Biblia es que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues, ¿va? Porque a mí un día un varón me preguntó
que si se perderían ellos por bautizar. La verdad le dije, yo no tengo respuesta para eso. Pero lo que yo le puedo decirle, yo, que la Biblia dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tenemos que ser bautizados. Y entonces, y verdad, y lo que Jesús hace es darnos ese Espíritu Santo para poder discernir las cosas. Así que vamos a ir también ahí a Juan 1, a Juan 1. Gloria a Cristo. Aleluya. Vamos a ir a Juan 1 del 4 en adelante. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz, dice el 2, este era en el principio, dice, con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Testimonio de la luz. ¿Cuál iba? Este vino por testimonio, dice, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Mire, o sea que Juan lo único que hacía era preparar el camino. Juan lo único que hacía era porque dice que venía, esta era la luz. Porque muchos le preguntaban a Juan, ¿y tú eres el Cristo? Entonces él lo que les explicaba, no, yo bautizo en el nombre del que viene detrás de mí. Él no bautizaba. Mire, porque dice el 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Va? Entonces, eso era lo que él hacía, él dar el testimonio. Vamos a seguir leyendo para que está bonito. Entonces, dice, no era él la luz, el 8, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mire, mucha gente no le conoció, mucha gente no lo aceptaron como él era. Entonces dice el 11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, dice, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mire, por eso dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en él, en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Mire, dice también el 27, dice, voy a ir de una vez allá.
este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Mire. Entonces, como vemos, entonces Cristo a eso vino, pues, a hacer el cambio, porque Él es la luz de este mundo. Él fue el que, por Él es el que tenemos la entrada ahora hacia al Padre, porque antes, como les digo, no teníamos ese perdón. Pero Cristo vino y dio su vida en esa cruz por amor a nosotros, por amor a cada uno. Dice, vamos a ir ahí a Hechos para que nos demos cuenta lo que Dios hace cuando viene el Espíritu Santo, porque eso es lo que estamos hablando, del Espíritu Santo. Dice Hechos 1:5. Dice Hechos 1:5. Pero vamos a ver, y estaban juntos. Dice el 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros sois bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire lo que decía este hombre. Juan bautizaba, dice. Entonces dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire, entonces es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Hoy ya fuimos bautizados con agua, ya pasamos por las aguas. Ahora tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo, buscar esa llenura la cual necesitamos, la que necesitamos para que nos ayude a todas las situaciones. También dice ahí en Hechos 2:4, ya mire lo que dice. Dice, vamos a leer desde el 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Mire lo que hacían. Estaban juntos, no estaban separados. Estaban clamando ahí. Mire, cuando llegó el día del Pentecostés, gloria a Cristo, del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, mire. Y dice, y de repente vino del cielo un espíritu como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. No estaban ahí haciendo molotes, estaban sentados, estaban esperando, ¿verdad? Ellos no andaban ahí con locura, estaban sentados esperando el Espíritu Santo. Mire, dice, mire, y se les apareció, el 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Mire lo que hacía, ¿verdad? Cuando llegó la llenura del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, porque ahí estaban revueltos, pues, pero empezaron a hablar unos con otros, que ni sabían el lenguaje, pero ellos empezaron porque Dios les dio las lenguas. Sí, y dice el 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Mire, y entonces, ¿verdad? Entonces ellos fueron llenos del Espíritu Santo ahí. Dice también el 12, mire, y estaban, dice, todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Y sabe qué es el mosto? Es el vino. Ellos pensaban que estaban borrachos. Ellos pensaban que, porque estaban allí, empezaron, ¿verdad? Y ellos pensaban que estaban borrachos estos hombres. Porque mire lo que dice, que se burlaban. Porque, ¿verdad? Ellos empezaron a hablar en lenguas, empezaron a hacer cosas fuera, ¿cómo se dice? Como
fuera de lo natural, pues, ¿verdad? Sí. Sí, empezaron a hablar en las lenguas y, ¿verdad? Todo. Entonces ellos se burlaban, pensaban que habían tomado, ¿verdad? Entonces dice también, mire, ahí en el mismo del trepa, en el 2:3, dice, ve, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Mire, eso es lo que hace cuando Dios nos da el bautismo, el Espíritu Santo. Pero lo tenemos que buscar, tenemos que pedirle a Dios. También dice ahí en Hechos 10, dice en Hechos 10, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día. Imagine este hombre, o sea que estaba orando, me imagino ya a esa hora. Amén. Entonces dice que, mire, el 3, este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Cornelio, él mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posaba en casa desierta. Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y ido el ángel que había hablado con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que les asistían. Mire, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Mire, o sea que cuando llegó, entonces dice que eso es lo que pasa cuando Dios nos visita, pues, ¿verdad? Dice más abajo, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Imagínense. ¿Dónde me quedé? Dice en el 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, y mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda
cosa común o inmunda he de comer jamás. Mire, o sea, pero, ¿verdad? Entonces, este hombre, él se dice, al principio dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión. Entonces, este hombre, como él hacía las cosas bien, vino un ángel, dice, lo visitó porque llegaban las oraciones de él allá. Entonces, ¿verdad? Llegaban allí las oraciones y también, como él hacía limosnas, dice, lo visitó ese ángel ahí a ese varón. Entonces, pero dice ahí en Hechos, vamos a ir de una vez a Hechos. Tengo otro versículo, pero vamos a ir a Hechos 19. Entonces, ¿verdad? Vamos a volver ahí. Entonces aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Mire, o sea que, ¿verdad? Como vimos anterior, entonces, como él les preguntó, entonces les dijo él en el 3, entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Amén. Mire, dijo Pablo, Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, amén, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Amén. Esto es en Jesús el Cristo. Mire, como vimos que Juan no bautizaba en otros nombres, y que bautizaba en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? O sea, él estaba él les dijo que Jesús lo que iba a hacer era que los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Amén, amén. Eso era lo que él les quería decir ahí, pues, de que no era él, pues, por su propio bautismo que él bautizaba. Amén. Sino que él bautizaba siempre porque si vemos a Jesús, allí fue donde se vio, pues, en cuál nombre él bautizaba, porque dice que se oyó la voz de Dios y el Espíritu Santo descendió hacia Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar, ¿para qué? Para que nos demos cuenta de las cosas de que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Porque Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros, pero no solo pedirle nosotros y decirle: Señor, úsame, porque es la maña que nosotros tenemos. Como dijo el hermano el miércoles, dijo que nosotros solo pedíamos para nuestros propios deseos, nuestros propios bienes, pero no pedimos por otras personas. Mire, si nosotros tenemos que pedir imagínense ahorita lo que está pasando allá en Ucrania. Nosotros ni hacemos oraciones por esas naciones. No, ¿sabe qué es lo que nosotros decimos? No, dicen, la Biblia se está cumpliendo, y esas almas que se están muriendo y se están yendo sin Cristo, entonces, y nosotros no le pedimos a Dios que tenga misericordia, ¿verdad?, de esas almas, sino que lo que nosotros hacemos es solo pedir por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque quizás no tenemos ese amor, necesitamos ese amor por las almas, las cuales, ¿verdad?, tenemos que clamar por esos presidentes, porque la gente que está muriendo, yo viendo unos videos, que hay niños que imagine que los padres los dejan, se despiden y lloran los niños cuando van en los trenes. No es fácil. Nosotros porque estamos bien, porque nosotros estamos bien aquí en este país, tenemos comida, tenemos todo, pero esa gente está sufriendo. Y nosotros, como dijo el hermano, nosotros pedimos solo por nosotros, pero por esas naciones no pedimos nada. Imagínense que dijo el Señor en los Salmos, dice de que nosotros, si pedimos por Israel, dice que nuestras bendiciones serán abundantes. Pero nosotros a veces, el pueblo de Israel,
ni pedimos. Y ese es el pueblo del cual Dios hizo el pacto, por el cual nosotros tenemos la salvación, ¿verdad? Pero a veces nosotros se los olvida, o quizás no nos damos cuenta, como estos hombres que no se daban cuenta que había Espíritu Santo. Así creo que nosotros, la iglesia, estamos bien acomodados, no nos importa lo que está pasando, no nos importa nada. Porque yo he escuchado muchas personas que dicen, no, ya se está cumpliendo la Biblia. No hay amor en esas personas. Porque si hubiera amor, nosotros clamáramos por esas almas. Que Dios tenga misericordia por las almas que se están muriendo en esos lugares. Y no solo en Ucrania, en todo el mundo. Si usted está viendo, todo el mundo está patas arriba. Todo el mundo, porque dijo el Señor que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría. Pero imagínense nosotros, la iglesia, fríos, sin amor. Imagínense. Pero Dios que nos ayude. Así que vamos a ponernos de pie. Este ha sido el mensaje que Dios me ha dado. Espero que algo